Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Me Sí, sí, escuchan? se escucha, se escucha. Sí, perfecto. Gracias. Escucho. Gracias, Matías. Bueno, todavía se siguen sumando. Bueno, ¿cómo les fue con la primera actividad? ¿Pudieron presentarla? Ahí nos dividimos. Empezamos las correcciones, las vamos a ir haciendo de a poco y vamos a ir haciendo una devolución. Recuerden que lo que les voy a pedir, porque yo no tengo posibilidad de hacerlo desde acá, es que vayan silenciando los micrófonos. Bueno, lo importante, ¿Verdad? como les decía, hola. Hay una gomita de Michael por No aquí. sé. Acá, sí. Ah, Le dije cualquier cosa, yo le aviso a él y sí. él te avisa a vos. Bueno. No puedo advertir quién está con el micrófono. A ver. Chicos, por favor, les puedo pedir. Ahí está. Gracias por silenciar los micrófonos, porque no lo puedo hacer yo desde acá. Como les decía, las actividades las vamos a ir corrigiendo de a poco y vamos a ir haciendo una devolución. No hay una nota, no hay una calificación numérica, no se desesperen por una calificación numérica, sino que vamos a ir señalando, a ver, aquellos aciertos y desaciertos en cada una de las consignas. Eventualmente lo que podemos hacer, si la mayoría le interesa, es una vez que estén hechas todas las devoluciones, tener otro encuentro por fuera de, a lo mejor con algún Zoom más cortito, por fuera de este institucional que nos brinda la facultad, para hacer una especie de devolución conjunta, ¿no? Sobre todo en esta primera actividad en que alguien planteaba que había tenido dificultad para la comprensión de las consignas. Pero, insisto, esperemos a que comencemos con las devoluciones. Bien, perfecto, Matías, y todos aquellos que les interese, si hay algún grupo considerable que le interesa hacer una revisión en este sentido, lo podemos programar para la próxima semana, de manera tal que podamos tener, bien, Cintia, fantástico, que podamos conversar un poco sobre la resolución de las consignas y sobre las dudas que se les hayan generado a partir de la resolución de esta actividad. Hoy vamos a comenzar con el segundo eje temático, que es un núcleo temático que se vincula con los problemas que surgen a la hora de intentar definir el término de derecho, a la hora de brindar un concepto de derecho. Parecería trivial, ¿no? Decir, bueno, a ver, tenemos necesidad de definir aquello que sea el derecho, y la verdad es que esta trivialidad deja de ser tal si empezamos a advertir que el problema de la definición de derecho, Karina, perdón, sí, entonces, bueno, ya queda solamente fijar la fecha, porque muchos manifestaron tener interés en una devolución conjunta respecto de la actividad número 1. En todo caso, la podemos pautar para la semana que viene, sea un martes o un jueves en el horario de clase. Pero bueno, volviendo al problema de la definición de derecho. Es uno de los puntos que mayores discusiones trajo al interior de la teoría del derecho, ¿no? Es decir, desde el momento en que comienzan a surgir los planteos teóricos acerca del derecho, esta fue un tema de debate, y es un debate que aún continúa, ¿no? en la actualidad, más allá de que haya posiciones que en algún momento quedaron definidas, este sigue siendo un tema de controversia.
Y hay muchos motivos, o hay varios motivos que pueden explicar esta dificultad para una definición del término derecho. También hay algo que lo veníamos anticipando en la unidad anterior, pero que lo vamos a repetir acá y lo vamos a repetir en los subsiguientes ejes temáticos, y que tiene que ver con la imposibilidad de una única respuesta, no sé si correcta, pero sí la dificultad de una única respuesta, la dificultad de una única definición. Cuando nosotros ingresamos, ¿no?, en la unidad y pensamos en la posibilidad de definir el concepto de derecho, sabemos de antemano, o sabemos desde el inicio, en que no hay no hay un único concepto de derecho, que no nos vamos a encontrar con una única definición, sino que nos vamos a encontrar con un universo de respuestas que podemos luego agrupar, sí, en función del marco teórico desde el cual se intenta dar esa respuesta. Entonces ya sabemos que no va a haber un único concepto de derecho, no va a haber una única concepción de derecho. Nos vamos a encontrar con múltiples definiciones, con múltiples concepciones del derecho. ¿Cómo explicamos esto? Esto que pasa al interior de nuestras disciplinas. Si ustedes tuvieron oportunidad de anticiparse a la lectura, Nino lo plantea bien cuando comienza el primer capítulo. Dice, bueno, esto es algo que es propio del derecho, ¿no? Hay otras disciplinas teóricas respecto de las cuales tienen muy en claro de cuál sería su objeto de estudio, ¿no? De que hablan cuando hablan, no sé, por ejemplo, un entomólogo no tiene mayores dificultades para definir aquello que sea un insecto, ¿no? Los biólogos tampoco tienen dificultades para definir su objeto de estudio, de la misma manera en que no lo tiene la medicina. Pero sin embargo, al interior del derecho sí se presentan discusiones acerca ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de derecho? ¿Cómo definimos el fenómeno jurídico, ¿no? Es decir, ¿cuáles son aquellas características relevantes, ¿no?, que debieran importar a la hora de intentar dar una definición de derecho? Y como les decía recién, esto se explica por múltiples motivos, ¿no? Es decir, una de las primeras dificultades que se advierten cuando se intenta una aproximación teórica al concepto de derecho tiene que ver con estas dos grandes concepciones acerca de la relación entre las palabras y las cosas, o entre el lenguaje y la realidad, que nosotros veíamos en la primera unidad. Recuerdan cuando hablábamos de esencialismo y convencionalismo, cuando eh, decíamos que, a ver, en aquellas corrientes esencialistas en realidad entendían que los fenómenos o las cosas poseían ciertas características intrínsecas que el hombre captaba por la intuición, y que esas características definían el nombre que había que asignarle a los objetos o a las cosas. Mientras que para los convencionalistas o nominalistas, las palabras eran producto de una convención cultural, de manera tal que los nombres o el modo de nombrar a los objetos, los fenómenos o las cosas era producto, ¿no? Era el producto de la cultura, era producto de la actividad del hombre. Y estas dificultades de entender cómo funciona el lenguaje se trasladan a la definición de derecho, ¿no? Es decir, cuando se intenta definir el derecho, nos vamos a encontrar con algunas posiciones teóricas que intentan buscar algún dato ontológico que nos indique, ¿no?, de qué manera poder definir el fenómeno jurídico, es decir, algún dato que estuviera presente en la realidad para poder decir que se constituye en un rasgo definitorio de los fenómenos jurídicos, mientras que hay otras corrientes teóricas que entienden que lo que hay que buscar son las reglas de uso del término derecho, es decir, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista semántico, a ver qué características son relevantes para que nosotros podamos definir que cierto fenómeno es un fenómeno jurídico. Entonces, estas dificultades, luego vamos a ver cómo ejemplificarlas, son dificultades que, si bien se presentan con relación a los lenguajes naturales, se trasladan cuando necesitamos acercarnos a una definición teórica del concepto de derecho. Luego también el término derecho presenta varias de las características de los lenguajes naturales. Cuando nosotros en la unidad anterior nos deteníamos en los problemas semánticos, hablábamos de, no sé, la vaguedad, la ambigüedad y la textura abierta, a veces como problemas del lenguaje, ¿no? En algún texto se los definía como enfermedades del lenguaje.
Lo cierto es que son ciertas características del lenguaje que tienen que estar presentes en el lenguaje para que el lenguaje efectivamente se constituya en un medio eficiente de comunicación. Y el término derecho es una palabra ambigua. Y es una palabra ambigua, a ver, en uno de los sentidos más dificultosos, ¿no? O en uno de los ejemplos o aspectos más dificultosos de una ambigüedad, porque la palabra derecho no padece una, no sé, una ambigüedad accidental, ¿no? Bueno, a ver, en algunos casos sí, a ver, si yo estoy haciendo referencia con la palabra derecho al fenómeno jurídico, obviamente la palabra derecho va a ser ambigua si me refiero, ¿no?, a la margen derecha de un río, o me refiero a seguir caminando derecho, ¿no? Estamos utilizando la misma palabra con distintos significados, pero estos significados son significados accidentales y no, esta ambigüedad, como les decía, es una ambigüedad accidental. Claramente, cuando yo me estoy refiriendo, no sé, al margen derecho de la calle, o cuando me estoy refiriendo al margen derecho del cuaderno, o cuando me estoy refiriendo a alguien, o sea, al derecho como indicación de una dirección, claramente son focos de significados muy diferentes al que se presentan cuando utilizo la palabra derecho para hacer referencia a algún aspecto de los fenómenos jurídicos en general. Y en este sentido, yo puedo utilizar la palabra derecho con focos de significados que van entrelazados entre sí. Yo puedo decir, no sé, por ejemplo, a ver, no sé, no hay derecho a que los niños se mueran de hambre, no hay derecho a que los menores estén abandonados en la calle. Puedo decir, el derecho penal argentino es de corte liberal. Puedo decir que todos los imputados en un proceso penal tienen derecho a contar con un abogado defensor. Puedo decir que el derecho al recurso está expresamente previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Económicos. O puedo decir que el derecho al recurso está expresamente reconocido en la Constitución Nacional. Puedo decir las víctimas tienen derecho a estar informadas. Puedo decir la carrera de Derecho es más corta que la carrera de Medicina. Puedo decir que la Facultad de Derecho está entre las mejores del país. Puedo decir, no sé, que no hay derecho a que se suspenda la cobertura de las obras sociales. Puedo decir, el derecho civil argentino es de tradición romanista. Puedo decir, en el derecho penal el femicidio está castigado con las penas más severas. O puedo decir, el derecho no es una ciencia. Yo acabo de dar un montón de enunciados, en todos los cuales utilicé la palabra derecho. Ahora te respondo, Camila. En todos los casos yo utilicé la palabra derecho, pero yo podría, ¿no?, intentar agrupar estas expresiones que acabo de decir en distintos significados de la misma palabra. Cuando yo digo que, no sé, el derecho penal argentino es de corte liberal, o cuando digo que el derecho penal castiga el femicidio con la pena más grave, en esos casos yo estoy hablando, o sea, o cuando utilizo la palabra derecho, la utilizo, acá sí, Camila, como sinónimo de derecho objetivo. ¿Qué significa? A ver, ¿a qué hacemos referencia cuando utilizamos la expresión derecho objetivo? Y estamos haciendo referencia a un sistema de normas, ¿no? Cuando yo digo, a ver, el derecho penal argentino castiga el femicidio con la pena más grave, ¿no? El derecho penal argentino, ¿a qué estoy haciendo referencia? ¿A qué les parece? Si ustedes tuviesen que reemplazar, ¿no?, en esta oración, el derecho penal argentino castiga el femicidio con una de las penas más graves, ¿qué sinónimo utilizarían? El Código Penal. A ver, perfecto, a ver, no sé, se me superpusieron los mensajes, ¿no? En este caso, fíjense que el derecho penal argentino castiga el femicidio con la pena más grave, ¿no? En este caso, derecho, ¿no?, penal, yo lo puedo reemplazar como sinónimo, perdón, con la palabra Código Penal. Entonces, fíjense que en este sentido, ¿no?, la palabra derecho equivale a derecho objetivo y hago referencia a un sistema o a un subsistema de normas, ¿no? De la misma manera en que yo digo, bueno, a ver, no sé, el derecho civil es de tradición romanista. Yo estoy haciendo referencia a todas aquellas normas jurídicas de nuestro sistema que integran el Código Civil.
Entonces, en ese sentido, ¿no? Cuando utilizo la expresión derecho como equivalente a derecho objetivo, mi referencia semántica me está indicando la existencia de un conjunto de normas, un ordenamiento jurídico que es propio de un país. Ahora, ¿qué pasa cuando yo digo el derecho al recurso está, no sé, expresamente previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, o el derecho al recurso está expresamente reconocido en la Constitución Nacional, o cuando digo, no sé, todo imputado tiene derecho a contar con un abogado defensor, o cuando digo toda víctima de un delito tiene derecho a estar informada. A ver, Eugenia Montequia, a ver, cuando decimos, a ver, un subsistema sería una parte de un sistema. Si yo considero al derecho argentino como un sistema de normas, me voy a encontrar con que ese sistema de normas yo lo puedo dividir en función de las materias que son objeto de regulación, ¿no? Y esto viene, lo vamos a ver más adelante, o lo van a ver ustedes más adelante en toda la carrera. Fíjense que ustedes, no sé, empiezan la carrera con teoría del derecho, pero después tienen derecho civil 1, ¿no? Derecho civil 2, que es derecho de las obligaciones, o piensen, a ver, civil 3, que es derecho de familia, derecho de contratos, derecho reales o derecho de familia, pero forman parte del derecho civil. Luego tienen derecho penal, luego tienen derecho laboral, luego tienen derecho administrativo, luego tienen derecho internacional, es decir, son como si fuesen compartimentos de este gran sistema que los dividimos en función de la materia que esas normas jurídicas intentan regular. Esta división no es una división arbitraria, sino que está dada por la propia Constitución Nacional. Cuando ustedes cursen Derecho Constitucional, se van a encontrar con que es nuestra Constitución la que dispone que el Congreso Nacional va a crear los códigos civil, penal, de minería, etcétera, etcétera. Es una propia distinción que viene ya dada de la Constitución. Pero en realidad una distinción que, insisto, viene o pone el acento en, a ver, qué aspectos de la vida social se pretenden regular por ese sistema. Entonces, como les decía, cuando yo digo, a ver, el derecho penal argentino es una parte de todo el sistema jurídico argentino. Ahora, volviendo a la idea, a este otro sentido de la palabra derecho que aparece en expresiones tales como, a ver, todo imputado tiene derecho al recurso, o tengo derecho a cobrar una pensión, o las víctimas tienen derecho a estar informadas o tienen derecho a participar en un proceso. Cuando yo utilizo la palabra, ¿no?, en estas expresiones, el significado de la palabra derecho equivale a derecho subjetivo. En todos estos supuestos, ¿no?, la palabra derecho está haciendo referencia a cierta facultad, a cierto interés que puede tener una persona individual que luego aparece, a ver, reconocido o previsto por el derecho objetivo. Esto vamos a usarlo después o ténganlo presente, porque no es lo mismo decir que, ¿no?, que por ejemplo, a ver, que el derecho al recurso está reconocido por el ordenamiento jurídico que decir que el derecho al recurso está establecido o previsto en cierto ordenamiento jurídico, ¿no? Porque si yo digo que el ordenamiento jurídico está reconociendo algún derecho, es porque ese derecho preexiste al ordenamiento jurídico. En cambio, si yo digo el ordenamiento jurídico establece tal derecho, estoy dando por sentado que es el propio sistema jurídico el que está dando origen a esa facultad. Esto ténganlo, ¿no? Guárdenlo en el bolsillo porque vamos, a medida que avancemos un poquito, vamos a ver por qué es importante esta distinción. Acá Pedro nos dice, o sea que mientras que el derecho objetivo es el sistema de leyes, mientras que el derecho subjetivo, ahora voy a abrir, mientras que el derecho subjetivo, ¿cuál es? El derecho subjetivo tiene que ver con facultades, intereses, ¿no?, expectativas de las cuales un individuo es titular que resultan reconocidas por ese derecho objetivo. Pablo, a ver, no necesariamente derechos personales, la clasificación de derechos personales tiene que ver con otro criterio, ¿no? Recuerdo, el derecho subjetivo es el que hace referencia a lo que, a ver,
acá hay una gran diferencia. A ver, acá hay una diferencia que yo le pido que la tengan, a ver, al menos suspendida hasta que vayamos avanzando un poquito más. El derecho subjetivo, obviamente, como les decía, tiene que ver primero, alguien preguntaba si eran los derechos personales. Es una clasificación distinta, ¿no? Recuerden que esto lo vimos en la primera unidad. A ver, no hay clasificación, las clasificaciones, cuando nosotros dividimos los objetos en clase, ¿no? Toda clasificación no es ni verdadera ni falsa. Y la mayoría de las clasificaciones no son clasificaciones exhaustivas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de clasificaciones exhaustivas? ¿No? Una clasificación exhaustiva presupone que cada clase es un compartimento cerrado. Entonces, si yo tengo un objeto que ingresa en una clase, queda excluido de otra clase. Pero como les decía, las clasificaciones no son, a ver, no responden o no constituyen, ¿no? A ver, una cuestión, o no son verdaderas o falsas. Toda clasificación responde a un criterio. Entonces, cuando yo hablo de derechos personales, es una clasificación cuyo criterio tiene que ver con, a ver, quiénes son los titulares de esas relaciones que aparecen reguladas por los derechos, ¿no? Generalmente el derecho implica, a ver, siempre una relación, no sé, entre un individuo y el Estado, entre dos individuos, es decir, si yo tengo derecho a que no me persigan, yo tengo, no sé, tengo derecho a que el Estado no me imponga una moral, ¿no? Sí, que no me imponga cierto plan de vida, en realidad es un derecho que yo estoy tratando de poner frente a la autoridad estatal. Pero bueno, yo también tengo derecho a que mi vecino no me moleste, entonces, en ese caso, a ver, mi relación tiene un vínculo con una persona en física como yo, pero bueno, yo también puedo decir que tengo derecho a vender mi propiedad y en todo caso estoy haciendo referencia a ciertas potestades que yo tengo con relación a un objeto. Entonces, la clasificación entre derechos personales, derechos reales, derechos personalísimos, tiene que ver con otros criterios que no son los criterios que estamos empleando acá para tratar de comprender dónde reside la dificultad de definir el término derecho. Y fíjense que yo no quería anticiparme, pero hay una primera dificultad que se traduce en dos distintas concepciones acerca del derecho que aparece, ¿no? Acá reflejada en cada una de las intervenciones de ustedes, ¿no? Alguien dijo, bueno, a ver, los derechos subjetivos serían los derechos que nosotros creemos que tenemos. Si alguien dice, no, los derechos subjetivos son aquellos derechos que reconoce el sistema jurídico. Y esta diferencia es una diferencia importante porque marca una distinción entre dos concepciones acerca del derecho que vamos a ir estudiando con más detalle en las próximas clases. ¿Por qué? Porque hay corrientes respecto de la definición del derecho, les voy anticipando el nombre, que se llaman corrientes naturalistas, que entienden que además del derecho creado por los hombres, ¿no? El derecho creado por los hombres, nosotros lo vamos a llamar o lo llamamos derecho positivo. Cuando ustedes encontraban en el libro, ¿no? O cuando leen esa expresión que es derecho positivo, está haciendo referencia a aquel derecho que crean los hombres, es decir, bueno, que disponen los miembros de una sociedad, ¿no? Piensen, a ver, en situaciones cercanas en el tiempo, ¿no? Es decir, bueno, cuando se sancionó la reforma del Código Penal, que despenalizó ciertas situaciones de aborto, a ver, claramente ustedes fueron partícipes de un proceso en el que vieron que efectivamente los que crearon esas normas fueron los legisladores. Entonces, bueno, ese es el derecho, ¿no? Ese tipo de derecho es el que llamamos derecho positivo. Hay corrientes, como les decía, las corrientes que nosotros vamos a llamar naturalistas, luego vamos a volver con más detalles sobre este punto, que consideran que además de este derecho positivo, además del derecho creado por los hombres, existe otro sistema de derechos, otro conjunto de derechos que reciben el nombre de derecho natural. Entonces, para aquellas personas que reconocen la existencia de un derecho natural, va a haber otros derechos distintos de los derechos jurídicos, ¿no? Entonces, para esta persona puede decir, bueno, yo tengo, no sé, cuando no decimos, bueno, a ver, fíjense que esto aparecía, vuelvo a las discusiones, ¿no? Sobre el tema del aborto, porque a lo mejor son las más cercanas, ¿no? Cuando hablamos del derecho a la vida, y alguien dice, no, pero el derecho a la vida, a ver,
no viene del ordenamiento jurídico, ¿no? El derecho a la vida proviene, no sé, algunos dirán de Dios, otros dirán que proviene de la naturaleza. Entonces, para esas personas que entienden que hay derechos por fuera del ordenamiento jurídico, lo que hace el derecho es reconocer esos derechos preexistentes al derecho, esos derechos naturales. Luego alguien puede decir, mire, puede ser que exista algún orden de derechos, pero en realidad los derechos con los que nosotros contamos en el interior de una sociedad son los derechos que crea el sistema jurídico. Entonces, cuando nosotros hablamos de derecho subjetivo, estamos de luego cuando hay una unidad, ¿no? Nosotros estamos hablando de la unidad de conceptos, luego vamos a hablar de la unidad de normas, la unidad de sistemas, y luego tenemos una unidad temática que se refiere específicamente a los conceptos jurídicos fundamentales, y ahí vamos a ver en más detalle de qué hablamos cuando hablamos de derechos subjetivos, es decir, vamos a acercarnos a una definición técnica de derecho subjetivo. Lo importante que tienen que reconocer ahora, o el núcleo de significado que tienen que comprender ahora, es el siguiente, que en ciertas expresiones, cuando utilizamos la palabra derecho, la utilizamos como sinónimo de ordenamiento jurídico, que son los casos anteriores que vimos como ejemplos de derecho objetivo. Pero hay otras expresiones en las que utilizamos la palabra derecho como sinónimo de derecho subjetivo, que eran estas expresiones, ¿no? Como decir, bueno, a ver, todo imputado tiene derecho a un abogado defensor, o las víctimas tienen derecho a participar en el proceso, o, no sé, yo tengo derecho a la educación, yo tengo derecho a la educación, yo tengo derecho a vestirme como quiera, donde con diferentes matices lo que estamos expresando es una expectativa, un interés, a ver, un objetivo que luego, a ver, el derecho objetivo reconoce, ¿no? Es decir, estas dos expresiones, tanto derecho objetivo como derecho subjetivo, aparecen relacionadas. Pero mientras en un caso, cuando hablo de derecho objetivo, estoy haciendo referencia a un conjunto de normas generales y abstractas, cuando uso la palabra derecho subjetivo, ya estoy haciendo referencia a un interés, a una expectativa, incluso a una facultad que tiene un individuo, ¿no? Es decir, en muchos otros sentidos, porque los derechos, las expectativas, los intereses, las facultades, las potestades que tenemos como individuos son múltiples. Lo importante, sí, por ahora es reconocer, ¿no?, estos diferentes focos de significado. Luego, en todos estos ejemplos que vimos al principio, había otras fuentes de significado que podíamos reconocer, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos yo dije, bueno, que la carrera de Derecho era menos extensa, no sé, o más corta que la carrera de Medicina. También nos digo que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata estaba entre las mejores del país, o creo que dije algo así como que el derecho no es una ciencia. En todos esos casos, con la palabra derecho, se está haciendo referencia a una disciplina teórica, ¿no? Es decir, a un campo de conocimiento. Fíjense que acá a nosotros nos pasa algo en el derecho, también nos pasa algo raro que no pasa en otras disciplinas, que nosotros utilizamos la misma palabra para nombrar a un objeto de estudio como a la disciplina teórica que se encarga de estudiar ese objeto. Para volver al ejemplo del principio. Cuando uno habla de, no sé, a ver, qué sé yo, de entomología, es decir, a ver, el entomólogo, ¿no?, se encarga de estudiar insectos. O cuando hablo de, no sé, medicina, ¿no?, la medicina como conocimiento científico se encarga de estudiar, no sé, a ver, no sé, las enfermedades, o la anatomía se encarga de estudiar el cuerpo humano. A ver, el objeto de estudio, cuerpo humano, y la disciplina que lo estudia, anatomía, reciben un nombre distinto. Sin embargo, en el derecho, el objeto de estudio y la disciplina teórica reciben el mismo nombre, ¿no? Es decir, nosotros, a ver, se supone que, no sé, que la disciplina teórica se encarga de estudiar, no sé, el fenómeno jurídico como fenómeno normativo. Que también llamamos derecho, ¿no? Es decir, y la disciplina teórica, a ver, recibe el mismo nombre. Si ustedes miran el plan de estudios de la carrera, ¿no? A ver, ¿cuáles van a ser las materias que van a cursar, no sé, el próximo cuatrimestre? Derecho constitucional.
o van a cursar derecho civil. Entonces se van a encontrar con un conjunto de normas que componen la Constitución, pero luego también se van a encontrar con un manual de derecho constitucional, ¿no? Cuando estudian derecho civil se van a encontrar con ciertos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, pero a su vez se van a encontrar con un tratado de derecho civil, manual de derecho civil, que contiene normas, no, lo que contiene es teoría acerca de las normas. Entonces, en estas otras múltiples expresiones en las que utilizamos la palabra derecho, ¿no? Cuando hablamos de la facultad de derecho, la carrera de derecho o el derecho no es una ciencia, en estos casos la palabra derecho, ¿no? Está utilizada con ese significado, ¿no? Como sinónimo de conocimiento teórico. Y luego había otro conjunto de expresiones en las que la palabra derecho está utilizada con un significado diferente. Cuando decíamos, o cuando yo decía, no sé, no hay derecho a que los niños permanezcan en la calle, o no hay derecho a que suspendan las prestaciones de una obra social. En esos casos, lo que yo estoy expresando con la palabra derecho cuando la utilizo en esas oraciones es un juicio de valor. Cuando yo digo, bueno, no hay derecho a que los niños se mueran de hambre, lo que estoy queriendo decir es que es injusto que los niños se mueran de hambre. Cuando digo, bueno, no hay derecho a que suspendan las prestaciones de las obras sociales, yo estoy diciendo, a ver, me causa indignación, no me parece justo, no me parece correcto que esto suceda, ¿no? Es decir, la palabra derecho en estas expresiones está utilizada como sinónimo de un juicio de valor. Esto es importante que, ¿no? que distingamos, ¿no? Y lo veíamos también en la unidad anterior, cuando hacíamos esta diferencia entre los distintos usos del lenguaje, ¿no? Las distintas funciones del lenguaje. A veces es importante distinguir, ¿no? La función descriptiva de otros usos del lenguaje, ¿no? Porque cuando describo, en realidad yo estoy, o pretendo, ver quien utiliza el lenguaje descriptivamente, pretende dar cuenta, ¿no? De ciertos datos de carácter objetivo, es decir, si se pretende informar acerca o informar de la manera más neutral posible acerca de un fenómeno, de una cosa, de un suceso. En cambio, cuando yo estoy expresando un juicio de valor, no estoy describiendo, ¿no? Cuando yo estoy expresando un juicio de valor, precisamente lo que estoy haciendo es expresar, no sé, una opinión, no sé, un mérito respecto de una situación. Y los juicios de valores, esto es un problema que atañe a la filosofía y respecto del cual no podemos detenernos acá. A ver, hay una discusión muy grande acerca de si es posible otorgar valores de verdad a un juicio de valor, porque precisamente los juicios de valores no son descriptivos, ¿no? Es decir, bueno, uno los puede justificar, habrá que ver si son susceptibles o no de justificarlos racionalmente, pero lo cierto es que no corresponden estrictamente a una descripción. Entonces, cuando yo utilizo la palabra derecho en este sentido, entonces también la puedo utilizar como sinónimo de juicio de valor. Fíjense que en este pequeño grupo de ejemplos que vimos ahora, entonces es posible, o pudimos distinguir al menos 4 focos distintos de significado, ¿no? Derecho como equivalente a derecho subjetivo, derecho como equivalente a derecho objetivo, derecho como equivalente a un juicio de valor o derecho como equivalente a disciplina teórica. Esto, retomando el hilo del principio, nos permite explicar por qué la palabra derecho, ¿no? Es una palabra ambigua. Y obviamente esto trae múltiples. Sí, Karina, los juicios de valor a ver, son los mismos a ver, son equivalentes a los juicios de justicia. Podríamos decir que los juicios de justicia serían una especie de juicio de valor, ¿no? Porque uno puede entender la justicia como un valor, entonces hay ciertos juicios de valor que atañen o son iguales a los juicios de justicia, pero como hay otros valores, luego podríamos tener juicios que se correspondan con otros valores. Pero sí es importante que entendamos que cuando hablamos de juicio de valor, de juicios axiológicos, no estamos hablando de una descripción, sino que estamos hablando de la calificación que una conducta, una norma, un acto merece al interior de un sistema moral. Voy a hacer un paréntesis, nosotros no tenemos dentro de la asignatura una unidad que nos permita entender cómo funcionan las valoraciones morales, ¿no? Es decir, bueno,
o qué diferencia hay entre lo que se llama la ética, metaética, o las distintas posiciones que puede haber respecto de los distintos sistemas de valoraciones morales. Si a alguien le interesa el tema, porque la verdad que es interesantísimo y a veces es pertinente, el último capítulo de Nino, que habla sobre la valoración moral del derecho, tiene un pantallazo general de las distintas, corrientes metaéticas, ¿no? Es decir, las distintas corrientes metaéticas podríamos definirlas como los distintos marcos, los distintos sistemas, ¿no?, que podemos encontrar respecto de los juicios de valor, de los juicios morales, o como decía Karina, los juicios de justicia, ¿no? Es decir, es una discusión, insisto, que excede esta clase, en otro momento la podemos tener. Vamos a ver que en algún punto vamos a tener que hacer un recorte y entrar, pero bueno, es un problema. Sepan que no hay un único, o sea, a ver, hay quienes piensan que sí, que puede existir un único sistema de valoraciones morales, pero en realidad hay muchas corrientes filosóficas distintas o corrientes metaéticas, para hablar con mayor propiedad, respecto de los posibles sistemas de valoración moral. Pero volviendo a nuestro punto de partida, lo que les quería ejemplificar era simplemente, o poner de manifiesto, a ver, una primera dificultad en el orden semántico para lograr una definición de derecho, ¿no? Un primer acercamiento a un concepto de derecho. O sea, la primera dificultad teórica con la que se puede encontrar cualquiera tiene que ver con estos múltiples significados. Como les decía, significados que no solamente tienen que ver con ciertos hechos o con ciertos datos objetivos, sino significados que tienen que ver muchas veces con la incorporación de un juicio de valor. Pero resulta que la palabra del derecho, no solo la palabra derecho, el término derecho, la expresión derecho, no solamente es un término ambiguo, sino que también... Eugenia, bueno, pensé que estaba visible la unidad. La subo, termino la clase y me encargo de subirla al aula. La segunda característica de la característica semántica que opera como obstáculo para poder obtener una definición, o no sé si opera como obstáculo, sino que contribuye a las dificultades para obtener una definición de derecho, tiene que ver con que la palabra derecho es una palabra, además de ambigua, es una palabra vaga. Recuerden que la vaguedad era otra de las características que presentaban los lenguajes naturales y tenía que ver con la falta de precisión, ¿no?, de los contornos semánticos de una palabra, ¿no?, con la falta de precisión de el ámbito de referencia semántica de un concepto. Y acá se juegan otros elementos, otras muchas características que tornan a la palabra derecho en una palabra vaga. Piensen que el derecho o el fenómeno jurídico se constituye siempre como un fenómeno histórico, es decir, hay cierta historicidad, ¿no?, del derecho como característica. Y no solamente desde el punto, es decir, cuando se habla de historicidad, ¿no?, como característica de los fenómenos jurídicos, uno puede hablar de historicidad en un sentido débil o en un sentido bastante obvio o evidente, que tiene que ver con el cambio de contenido de los ordenamientos jurídicos. Los ordenamientos jurídicos o las normas de un sistema pueden ir variando de contenido a lo largo del tiempo, ¿no? Vuelvo a este ejemplo que es sencillo, al ejemplo, ¿no?, de, hasta hace unos meses atrás, bajo ciertas condiciones o ciertos tipos de abortos eran considerados delitos y hoy por hoy están, no sé, resultan conductas atípicas. Hace tiempos atrás el adulterio era un delito y hoy dejó de serlo. Hace tiempo atrás el femicidio no era un delito, o sea, no era un delito nombrado como tal, era un homicidio simple, pero bueno, cambia de significación jurídica. Entonces, en este sentido, la historicidad de derecho pareciera ser una constatación trivial. La nota característica, o cuando se habla de historicidad del derecho como en un sentido fuerte, es decir, en un sentido que realmente opera como dificultad para lograr una definición, tiene que ver con que a través del tiempo el derecho no solamente ha cambiado de contenido, sino que también ha mutado en su forma, ¿no? Es decir, no sé, las características de
a ver, no sé, por ahí las sociedades más primitivas tenían que ver con normas que no estaban escritas, con unos sistemas jurídicos que no tenían las características de los sistemas jurídicos que nosotros conocemos ahora. Es decir, nosotros nos parece normal pensar en un sistema ¿no? que se distribuye no sé, en tres funciones o en tres poderes, en un Estado centralizado, que es el único que se encarga de dictar las normas. Sin embargo, estas formas de los sistemas jurídicos no existían hace tiempo atrás. O si pensamos en la evolución del derecho internacional, en algún punto antes, bueno, existían muy pocos tratados, no existían organismos internacionales a cuya jurisdicción pudieran ser sometidos varios estados, y sin embargo ha habido muchos cambios en la evolución temporal, en una evolución diacrónica, para seguir utilizando las palabras que utilizamos en la primera unidad, en las que no solamente cambia el contenido del derecho, sino que cambia la estructura de esos derechos. Luego también el derecho se expresa de diferentes maneras. Nosotros, a ver, generalmente hablamos, ¿no? Decir, bueno, utilizamos el término leyes, ¿no? Es decir, o normas. Pero si nosotros ese término lo utilizamos de manera genérica, ¿no? Es decir, bueno, cuando hablamos de leyes, no hacemos distinción acerca de la multiplicidad de disposiciones normativas que pueden existir al interior de un sistema, ¿no? Porque, bueno, si pensamos en aquellas disposiciones normativas que crea el Congreso, hablamos de leyes; si hablamos del Congreso provincial, serían leyes provinciales; si hablamos de aquellas normas que puede crear el Poder Ejecutivo, hablamos de decretos; si pensamos en aquellas disposiciones normativas que puede dictar el Banco Central, hablamos de circulares; si pensamos en un Congreso Deliberante, estamos hablando de ordenanzas; si pensamos, no sé, a ver, en los órganos de la facultad, pensamos en el Consejo Académico y habrá ordenanzas del Consejo Académico, resoluciones del decanato, sentencias o resoluciones jurisdiccionales. Es decir, el derecho se expresa de múltiples maneras. Incluso hay ciertos ordenamientos jurídicos que reconocen, ¿no?, las normas consuetudinarias, aquellas costumbres que aparecen reconocidas por el derecho. Entonces, otras de las dificultades, otras de las características del derecho que dificulta, ¿no? A ver, dificulta buscar un criterio de uso de la palabra que sea preciso, tiene que ver con, les decía, con la historicidad, con la pluriformidad del derecho, con las distintas dimensiones que se involucran en el fenómeno normativo. Y esto tiene que ver con que uno dentro del fenómeno jurídico encuentra, no sé, a ver, en situaciones que se resuelven, ¿no?, en el plano de lo normativo. La idea de la normatividad es una idea muy importante. A ver, la mayoría de las definiciones acerca del derecho hacen hincapié, ¿no?, en la idea de normatividad. Vamos a ver más adelante, cuando lleguemos, ¿no?, a la definición de normas o la definición del sistema, que, a ver, nadie duda, o sea, a pesar de que haya diferencias, ¿no?, entre las distintas corrientes teóricas acerca de la importancia de las normas para la definición del sistema jurídico. Es decir, podríamos, si tuviésemos que buscar un núcleo de consenso, aún en aquellas visiones diferentes, ese núcleo de consenso estaría dado en torno a la idea de normatividad, ¿no?, a la normatividad como rasgo o como dimensión importante o relevante de los fenómenos jurídicos. Pero también hay otra dimensión que tiene que ver con la dimensión valorativa, que también entra en juego a la hora de definir los fenómenos jurídicos; y luego también hay otra dimensión que tiene que ver con los aspectos conductuales, con los aspectos fácticos, de manera tal que estas tres dimensiones que tienen que ver con lo normativo, con lo valorativo y con lo fáctico, también son dimensiones que entran en juego a la hora de definir el concepto de derecho. Y luego tenemos otro dato más que se presenta como un dato que es un dato relevante para la definición y que, como les decía, dificulta elaborar, ¿no?, un criterio de uso de la palabra. Se dificulta explicitar de manera precisa, ¿no?, como veíamos en la unidad anterior, la extensión o la designación del término derecho, ¿no?, y que tiene que ver con, a ver, se denomina a veces perspectivismo, ¿no?, que viene de perspectiva o punto de vista.
porque el derecho puede ser, ¿no?, entendido o vivido desde el punto de vista interno, es decir, no sé, los ciudadanos, los jueces, otros operadores jurídicos que efectivamente usan el derecho y entienden el derecho desde un punto de vista interno, ¿no?, como quien participa de ese juego normativo. Pero luego también existe un punto de vista externo al derecho, ¿no? No sé, una disciplina como la sociología o la antropología que quisiera dar cuenta de cuáles son las normas jurídicas vigentes en una sociedad, o quisiera dar cuenta de cómo se comportan los individuos frente a ciertos sistemas jurídicos, operaría o se comportaría como un observador externo, de modo que su punto de vista sería un punto de vista externo. Entonces jugamos con estos dos puntos de vista, ¿no?, punto de vista interno y punto de vista externo. Todas estas características, insisto, que se presentan en el fenómeno jurídico, son características que se ponen en juego cuando se intenta una definición de derecho, ¿no? Piensen que, a ver, si nosotros lo pensamos desde el punto de vista esencialista, cuando intentamos definir el término derecho, alguien estaría pensando en buscar, ¿no?, alguna realidad ontológica, alguna realidad física, ¿no?, que le permitiera efectivamente designarla como tal. Mientras que, si lo pensamos desde el punto de vista nominalista, desde el punto de vista convencionalista, ¿no?, la definición de derecho tendría que ver con la posibilidad de buscar ciertas características que nos permitan distinguir a ciertos fenómenos normativos como sistemas jurídicos, porque ustedes piensen que, a ver, el sistema jurídico, ¿no?, esto les decía, ¿no?, los sistemas jurídicos o el derecho, si más allá de las diferentes concepciones que ahora vamos a ir viendo, a ver, la mayoría de ellas coinciden que efectivamente se trata de sistemas normativos, pero el derecho no es el único sistema normativo, ¿no? Para quienes piensan que hay, no sé, que existen sistemas morales, los sistemas morales también son sistemas normativos. ¿Por qué? Porque se componen de normas, normas morales, o las religiones también son sistemas normativos, ¿no? Porque aquello que se puede hacer o no se puede dejar de hacer, o está permitido o está prohibido al interior de un sistema religioso, también se constituye como un sistema normativo. Por lo tanto, los sistemas jurídicos no son los únicos sistemas normativos, y en el intento de definir o obtener una definición de derecho, también se procura distinguir esos fenómenos, este fenómeno normativo de carácter jurídico, de aquellos otros fenómenos que no lo son. Entonces, todo este grupo de dificultades, ¿no?, se nos presenta como dificultades, podríamos decir, de orden semántico, a la hora de pensar en un concepto o una concepción, en un concepto de derecho. Ahí está. También hago otra diferenciación que suele hacerse, ¿no?, entre conceptos y concepciones del derecho. Cuando uno piensa en la idea de un concepto de derecho, está pensando en una definición que, ¿no?, en una definición o en una definición de carácter descriptivo, una definición de carácter descriptivo que implica tratar de describir cuáles son las reglas de uso vigentes en una comunidad lingüística cuando se emplea el término derecho, ¿no? Recuerden, esto también, volvemos a traer cuestiones de la unidad anterior, ¿no? Cuando decíamos, bueno, a ver, ¿qué significa definir? Y bueno, si definir, ¿no?, una expresión, definir una palabra, implica establecer cuál es el significado, implica describir cuáles son las reglas de uso de esa palabra, es decir, establecer cuáles son las características definitorias, cuáles son las características que tienen que estar presentes en un objeto para que nosotros lo podamos llamar de esa manera. Pero esto tiene que ver con la descripción de reglas lingüísticas, no con la descripción de una realidad física. Obviamente esto siempre pensado desde las posturas convencionalistas o las posturas nominalistas. Pero como les decía, estos son los problemas que presenta una definición de derecho a nivel semántico. Pero hay otro grupo de problemas que también tienen que ver con la definición de derecho y que son problemas que se presentan en torno a las relaciones entre el derecho y la moral. Antes de seguir avanzando, vi que voy a hacer no un descanso, pero sí un paréntesis, porque vi que hay varias preguntas en el chat que tienen que ver con el parcial. A ver, Matías, no evaluamos con parciales. La idea es que estas actividades que nosotros llamamos actividades evaluativas tienen que ver, y esto lo explicamos el primer día, con una evaluación de proceso, ¿no? Esto significa que ustedes van a ir acreditando conocimiento a medida que vayamos avanzando en la materia. Entonces, la idea es
bueno, que a medida que va a haber una actividad que va a ser escrita, una actividad que va a ser en este caso como un coloquio, pero no se asusten porque cuando estemos cercanos a la fecha en que esto lo instrumentemos, les vamos a dar les vamos a informar cuáles son las pautas, ¿no? Que también las explicamos en este primer encuentro. Generalmente es grupal, y el eje temático que se va a evaluar es este segundo eje que tiene que ver con el concepto de derecho, ¿no? Es decir, cada evaluación parcial se corresponde con cada uno de los ejes temáticos. Entonces, déjenlo porque todavía faltan un par de semanitas, va a ser sobre el concepto de derecho. Lo que sí les sugiero, que si ustedes tienen posibilidades de ir anticipándose con la lectura de los temas antes de las 2 clases teóricas que nos quedan, ustedes van a poder aprovechar lo van a poder aprovechar, lo van a poder aprovechar mucho mejor. Voy a hacer otro paréntesis. Los que tengan dudas, porque había alguien que tuvo un inconveniente con la presentación del trabajo. La vamos a plantear en la corrección del trabajo, nos mandan un mensaje. Y todo lo que tiene que ver con la organización del coloquio, la vamos a brindar en el momento oportuno, pero no se puede, a ver, no se preocupen por eso. En cuanto a la bibliografía, ahora cuando pongamos visible este segundo eje temático, la bibliografía está indicada. Sí, a ver, utilicen el libro de Nino para la definición. Y además hay una serie además del libro de Nino, se van a encontrar que vamos a subir al aula textos de algunos autores en particular. Yo ahora voy a seguir avanzando con las posibles relaciones entre derecho y moral, pero vuelvo a hacer esta aclaración que les hacía al principio. No nos vamos a encontrar con una única respuesta frente a cualquiera de los problemas que planteemos. Acá particularmente estamos hablando del concepto de derecho. No hay un único concepto de derecho. Hay diferentes enfoques teóricos respecto de lo que el derecho significa. Pero a su vez, dentro de cada corriente teórica existen distintos exponentes, ¿no? o distintas variantes dentro de una misma perspectiva teórica. Me permito avanzar sobre este tema. Las dos grandes corrientes, ¿no? Las principales corrientes que se enfrentaron en torno al concepto de derecho, o las dos grandes tradiciones que se enfrentaron en torno al concepto de derecho, no son las únicas, hay muchas otras más, son las corrientes naturalistas y las corrientes positivistas. Ahora vamos a ver en qué se diferencian cada una de ellas, pero resulta que hay varias corrientes positivistas, pero también hay varias corrientes naturalistas. Y acá, dejando de lado, no sé, las teorías críticas, las teorías realistas, muchos otros enfoques teóricos que también intentaron dar una respuesta al fenómeno. Entonces, cuando vean la bibliografía correspondiente a este eje temático, se van a encontrar con el capítulo pertinente del libro de Nino, que es el primer capítulo, pero luego se van a encontrar con diferentes textos, ¿no? Tienen un texto de Hart, un texto de Kelsen, que son dos representantes del positivismo, tienen un texto de Dworkin, que es un autor más contemporáneo, que algunos ubican dentro de las corrientes naturalistas. Es importante que lean también esos textos, además del texto de Nino, porque la lectura de una fuente directa, ¿no? Llamamos fuente directa cuando estamos haciendo referencia a la obra de un autor. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos Nino y Nino nos cuenta lo que dice Kelsen. Bueno, Nino sería una fuente secundaria, una fuente primaria, una fuente directa sería la lectura de Kelsen. Lo que nosotras proponemos son pequeños capítulos muy, muy cortitos de estos autores que no nos parecen, no que han sido, no es que nos parezcan a nosotras, sino que la mayoría de la teoría del derecho los reconoce como autores significativos dentro de cada una de las corrientes a las que representan. Ese es el material bibliográfico y todo ese material bibliográfico va a estar disponible en el aula. Cuando terminemos, yo me encargo de habilitar estos materiales en el aula virtual. Pero bueno,
Como les decía, y con esto vamos a la segunda parte que me interesa que al menos empiecen a pensar, ¿no? Es decir, que empiecen a pensar porque realmente en estas múltiples relaciones que pueden darse entre el derecho y la moral, se juegan quizás las mayores dificultades en torno a una respuesta o en torno a una posible definición del concepto de derecho. No es novedoso que existen, a ver, muchas relaciones entre el derecho y la moral. Cuando ustedes se van a encontrar que, ¿no? Si leen Nino, y me voy a tomar el trabajo de, perdonen si se aburren un poco, pero me parece interesante leerlas porque, no sé, en función de experiencias que hemos tenido en años anteriores, ¿no? Las múltiples relaciones entre el derecho y la moral. ¿Y cuál de todas esas relaciones entre derecho y moral es una relación importante para el problema de la definición del derecho? Siempre se constituye en un punto, a ver, de dificultosa comprensión. Entonces me voy a tomar el trabajo, y perdonen, insisto, esto quizás pudiera tornarse tedioso. Cuando Nino presenta el tema, ¿no? Si yo tengo una edición vieja de Nino, porque esta edición tiene que ver cuando yo cursé la materia, ya por los años 80, ¿no? Es la página 16, 17 del libro, ¿no? Nino comienza una de las posibles explicaciones del tema, o comienza a explicar esta línea divisoria de aguas entre estas dos corrientes que yo les mencionaba, entre el naturalismo y el positivismo, dando ejemplos de, a ver, diferentes, lo que él llama tesis, ¿no? Es decir, cuando nosotros, fíjense que en este contexto, cuando nosotros decimos tesis, estamos haciendo referencia, a ver, al menos en este caso, a ver, a un enunciado que describe un posible vínculo entre estos dos fenómenos, ¿no? Entre el fenómeno jurídico y entre el fenómeno moral, ¿no? Entonces Nino dice, bueno, por ejemplo, dice, las normas de todo sistema jurídico reflejan, de hecho, los valores y aspiraciones morales de la comunidad en la cual rigen, o de los grupos de poder que participan directa o indirectamente en el dictado de tales normas. Entonces, fíjense que acá hay una primera, ¿no? idea, una primera tesis, y dice, las normas reflejan, de hecho, los valores morales de una sociedad. Luego, yo también puedo decir, o también puede decirse que las normas de un sistema jurídico deben ajustarse, o sea, deben adecuarse a ciertos principios morales y de justicia que son universalmente válidos, con independencia de que esos valores, de que este sistema de justicia sea aceptado o aplicado en una sociedad. También puedo decir que las normas de un sistema jurídico deben reconocer y hacer efectivas las pautas morales vigentes en una sociedad. Luego, otra de las tesis que nos presenta Nino dice, no es posible formular una distinción conceptual tajante entre las normas jurídicas y las normas morales. También puede decirse, no sé, los jueces aplican de hecho en sus decisiones no solo normas jurídicas, sino también normas morales. Los jueces deben recurrir a normas y principios morales para resolver las cuestiones que no están previstas en el ordenamiento jurídico. Pero también podría decir que los jueces deben negarse a aplicar aquellas normas jurídicas que contradicen radicalmente los principios morales. También puede decir que si una regla constituye una norma de un sistema jurídico, esa regla o esa norma tiene fuerza obligatoria moral, cualquiera fuera su origen y contenido, y tiene que ser aplicada y obedecida por los jueces. Puedo decir también que la ciencia jurídica debe encarar la tarea de formular principios de justicia aplicables a las distintas situaciones jurídicamente relevantes y evaluar hasta qué punto las normas jurídicas vigentes satisfacen tales principios y pueden ser interpretadas de modo de conformarse a sus exigencias. O puede decir así, o puede decir también que para identificar a un sistema normativo como un orden jurídico o a una regla como una norma jurídica, no basta verificar que el sistema o la regla satisfacen ciertas condiciones fácticas, sino que tengo que determinar además su adecuación a principios morales y de justicia.
un sistema o una regla que no se adecuen a tales principios no pueden ser calificados de jurídicos. En estas 10 oraciones, en estos 10 textos que yo les acabo de leer, que ustedes lo tienen en el libro, en todos ellos aparecen distintas relaciones que se plantean entre el fenómeno jurídico y el fenómeno moral. Distintas reglas que se plantean entre el derecho y la moral. Y todas ellas, en cada una, estas 10 tesis que se presentan, ¿no? Estos 10 enunciados, estas 10 afirmaciones, ¿no? Cuando decimos 10 tesis, estamos de estas 10 afirmaciones, algunas más con mayor fuerza, otras con menor fuerza, pero en estas 10 afirmaciones se está diciendo algo acerca del vínculo entre el derecho y la moral. Y todo lo que se dice en cada una de ellas es distinto. A ver, cuando se afirma, si uno lee, cuando ustedes lean en el libro, le pido que lo hagan para la próxima clase, a ver, y que además reflexionen sobre lo que cada una de estas afirmaciones dice, en cada uno de estos casos se está diciendo algo distinto, ¿no? Porque en el primer caso, ¿no? A ver, cuando yo digo que las normas de todo sistema jurídico reflejan, de hecho, los valores de una comunidad, yo estoy haciendo una descripción, ¿no? Yo estoy diciendo que las normas de un sistema jurídico, de hecho, reflejan los valores morales de una comunidad. Ahora, cuando yo digo que los jueces deben negarse a aplicar las normas jurídicas que se contraponen con un sistema moral, yo no estoy describiendo. Yo estoy prescribiendo, yo estoy ordenando, ¿no? Esto ya no constituye un uso, ¿no? Un ejemplo de uso descriptivo, como el primer caso donde decía, uy, las normas jurídicas de un sistema reflejan los valores morales de la sociedad. Estoy diciendo, los jueces tienen que negarse, o los jueces no deben aplicar una norma jurídica, o sea, una norma positiva, si esa norma contradice un sistema moral. Pero no es lo mismo tampoco decir que, a ver, bueno, si efectivamente, ¿no? Si una regla forma parte de un sistema jurídico, esa regla tiene fuerza obligatoria moral. Por lo tanto, se constituye o es obligatoria, ¿no? Para, es de aplicación obligatoria para los jueces. Que no es lo mismo que decir, ¿no? Que para identificar a un sistema, ¿no? ¿Que están escuchando mal? No es lo mismo, ¿no? Decir que para identificar un sistema como un sistema jurídico, ¿no? O a una regla como una regla jurídica, hay que comprobar que esa regla o ese sistema se corresponden con ciertos valores universalmente válidos. Y que si no se corresponde con esos valores universalmente válidos, esos valores de justicia universalmente válidos, entonces no se los puede llamar derecho. Yo puse 4 ejemplos. Y todos esos ejemplos dan cuenta de distintas relaciones entre el derecho y la moral. Ahora, son importantes, ¿no? Esas relaciones, pero no todas ellas son determinantes a la hora de plantear el problema de la definición de derecho. Porque la distinción entre estas dos grandes corrientes, que vamos a ir viendo en más detalle, ¿no? En los próximos encuentros, ¿no? Es decir, la línea divisoria de aguas entre las corrientes iusnaturalistas y las corrientes positivistas, pasa por lo que suele llamarse, ¿no? La tesis de la unión o la separación conceptual entre el derecho y la moral. Las teorías iusnaturalistas parten de la idea de una relación conceptual entre derecho y moral, mientras que las teorías positivistas niegan la existencia de una relación conceptual entre el derecho y la moral. ¿A qué hacemos referencia, ¿no? Cuando decimos cuando hablamos de una relación conceptual entre derecho y moral, así muy, muy a grande modo, ¿no? Con un pincelazo muy grande, estamos haciendo referencia a la necesidad de incorporar ciertos elementos valorativos en el criterio de uso de la palabra derecho, en la designación de la palabra derecho, ¿no? Es decir, para las teorías iusnaturalistas es necesario que cualquier definición de la palabra derecho haga referencia a valoraciones de índole moral.
Las tesis positivistas consideran que es posible definir el derecho sin necesidad de recurrir a valoraciones morales. Es decir, es posible definir el derecho recurriendo a nociones descriptivas de lo que puede suceder en un fenómeno jurídico, ¿no? A ver, ciertas afirmaciones de hecho acerca de cómo las normas son creadas o aplicadas en un cierto contexto social para poder obtener una definición de derecho. Es decir, la única, o sea, existen múltiples, ¿no? Como les decía, a ver, y uno podría analizar, y si es necesario nos podemos detener a analizar cada una de estas relaciones entre el derecho y moral que son importantísimas. Por eso les pido que las lean, y por ahí ahora podemos volver sobre algunas de ellas. Hay muchas relaciones, insisto, entre las normas morales y las normas jurídicas. Sin embargo, la relación, ¿no?, que nos permite enfrentar el problema de la definición de derecho tiene que ver con esta relación conceptual. Y por acá trazamos, ¿no?, la división entre las teorías naturalistas y las teorías positivistas. Ustedes se van a encontrar, ¿no?, que en el libro, ¿no?, dice, bueno, a ver, ¿cómo caracterizamos las corrientes naturalistas? ¿No? Entonces, bueno, toda corriente naturalista se caracteriza por sostener, a ver, dos tesis a la vez, ¿no? Una tesis de filosofía moral y una tesis conceptual. La primera tesis, que sería esta tesis de filosofía moral, enuncia o dice que existen, ¿no?, un principio de valores morales, existen un conjunto de principios morales universalmente válidos que el hombre puede conocer racionalmente. Es decir, primero afirman la existencia de un sistema universal de valores, que además pueden ser conocidos por el hombre. Y en segundo lugar, lo que dicen es que, a ver, esto, ¿no? A ver, una norma jurídica o un sistema jurídico que no se ajuste a esos valores morales, no puede ser considerado un derecho válido. No puede ser considerado derecho válido. Es decir, que para que yo pueda definir, ¿no?, un sistema jurídico como tal o una norma como tal, no solamente tengo que presuponer la existencia de un conjunto, ¿no? De juicios o valores, un conjunto de principios, valores o de justicia universalmente válidos que además el hombre puede conocer, sino que además la definición de derecho tiene que incorporar la adecuación, ¿no?, de las normas del sistema a ese conjunto, a las normas del sistema positivo, a ese conjunto de normas o principios que, a ver, como el nombre lo indica, conforman el derecho natural. No es como que, a ver, para las teorías naturalistas, la palabra ius en romano significa derecho y la palabra naturalistas, como su raíz lo indica, tiene que ver con la existencia de un derecho natural, se reconoce la existencia de un conjunto de normas morales o de valores morales que conforman el derecho natural, que el derecho positivo tiene que respetar. Si el derecho positivo no respeta esas normas del derecho natural, no constituye un derecho válido. Y esta relación se refleja además en la definición de derecho. Es decir, que para definir el fenómeno jurídico es necesario incorporar en esa definición la adecuación moral de las normas o del derecho al derecho natural. Es decir, que esta necesidad de adecuación entre el sistema normativo positivo y el derecho natural tiene que estar presente a la hora de definir el concepto de derecho. En cambio, lo que nosotros vamos a reconocer como teorías positivistas, lo que niegan es la relación conceptual entre el derecho y la moral. Solamente la relación conceptual, es decir, lo que los positivistas sostienen, ¿no? O sea, lo que niegan es lo que sería la segunda tesis del naturalismo, que para definir el derecho haya que recurrir a un sistema moral. Los positivistas dicen, y yo puedo definir el derecho sin necesidad de recurrir a un sistema moral. Yo defino las normas jurídicas positivas apelando a otras propiedades descriptivas que no tienen que ver con el contenido moral de esas normas. Sin embargo, a ver, va a haber muchos positivistas que dicen, sí, yo admito que exista un sistema moral, admito que existan normas morales, pero yo no necesito ese sistema moral para definir el derecho. Los positivistas van a decir, yo puedo decir que una norma es justa o es injusta, pero no deja de ser una norma jurídica por ser injusta. Es decir,
los positivistas no niegan que haya relaciones entre derecho y moral. No sé, por ejemplo, un positivista podría decir, a ver, esta primera tesis, ¿no? A ver, las normas de un sistema jurídico reflejan, de hecho, los valores morales de una sociedad. Eso no lo convierte en naturalista. ¿Por qué? Porque el positivista, para llegar a la definición de normas jurídicas, dirá que normas jurídicas son todos aquellos enunciados, no sé, dictados por la autoridad. Entonces, un positivista tranquilamente puede decir, a ver, las normas jurídicas reflejan los valores morales de una sociedad. ¿Por qué? Porque previamente definió una norma jurídica. Esto también lo puede decir un naturalista, ¿no? Es decir, puede decir, las normas jurídicas reflejan los valores morales de una sociedad. Entonces, esta primera tesis, que es una tesis descriptiva, no es una tesis conceptual, ¿no? A ver, o que una tesis que establezca una relación conceptual entre el derecho y la moral, porque establece otra relación entre el derecho y la moral que no tiene que ver con la definición del derecho. Es decir, que esta primera tesis que nos presenta Nino es algo que puede decir tranquilamente un positivista, pero también lo puede decir un naturalista, porque ahí no está comprometida una relación entre el derecho y la moral que juegue un papel importante a la hora de definir el concepto de derecho. Insisto, porque un positivista va a decir, a mí me importa el valor, el contenido moral de una norma. Yo puedo decir que una norma jurídica es justa o una norma jurídica injusta, pero es una norma jurídica. No le niego el carácter de jurídico. En cambio, a ver, fíjense, otra de las tesis, ¿no? que sostenían, fíjense, a ver, la que aparece como Nino en el número, a ver, en el número 8. Dice, si una regla constituye una norma de un sistema jurídico, ella tiene fuerza obligatoria, cualquiera sea su origen y contenido, y por lo tanto tiene que ser aplicada por los jueces. ¿Esto lo podría sostener un naturalista? No. Porque por ahí un naturalista, ¿no? Decir, bueno, a ver, salvo algún naturalista que en algún punto dice, bueno, la norma es injusta, pero va a haber que obedecer el derecho porque si no se nos cae el sistema. También existe, pero en principio es algo más difícil de, ¿no?, aceptar para un naturalista. O claramente la última tesis, que dice que para identificar un sistema normativo como un orden jurídico o a una regla como una norma jurídica, no basta verificar que el sistema o la regla satisfacen ciertas condiciones fácticas, es decir, que han sido creadas por un legislador, que han sido dictadas conforme al procedimiento que establece el sistema, dice, sino que debe determinarse además su adecuación a principios morales y de justicia. Un sistema o una regla que no se adecuen a tales principios no pueden ser calificados como jurídicos. Esto claramente lo puede sostener un naturalista, pero no un positivista. ¿No? Es decir, ¿por qué? Porque acá me están exigiendo que para que una norma se identifique como norma jurídica, tiene que respetar el contenido, ¿no?, de este sistema de principios morales o de justicias universalmente válidos. Esta tesis sí es una tesis conceptual, porque yo para identificar una norma como jurídica, esa norma necesariamente tiene que reflejar esos valores morales. Ahora, fíjense, si me voy a otra tesis, ahora voy, Tamara, con tu pregunta, ¿no?, que dice, los jueces deben negarse a aplicar aquellas normas jurídicas que contradicen principios morales y de justicia. ¿Esto lo puede decir un positivista? Sí. ¿Por qué? Porque dice, yo tengo identificada una norma jurídica, pero esa norma jurídica es tan injusta que los jueces no tienen que aplicarla. A ver, los problemas de desobediencia al derecho los puede plantear un... A ver, no pensemos, no sé, en el caso de los jueces, no, piensen en el caso de la desobediencia civil. ¿No? Que la desobediencia civil entendida como, ¿no?, la obligación de oponerse a una norma moralmente injusta. Es decir, un positivista tranquilamente puede reconocer una norma como norma jurídica, pero puede reconocer que esa norma es una norma injusta. Lo que sucede es que para definir una norma como jurídica no tuvo que recurrir a la valoración o al contenido moral de esa norma. A ver, acá, esperen que voy a buscar un mensaje, voy a buscar a ver, alguien que hizo una pregunta en el chat. A ver, en de la actualidad serían positivistas entonces, porque hay leyes que son injustas, pero no dejan de ser leyes. A ver, para el positivismo, si la sociedad se puso de acuerdo en crear una norma, ya no se la puede cuestionar. No, a ver, no. Son dos cosas distintas. Fíjense, por eso es importante que reflexionen sobre este punto. A ver, en la actualidad hay gente que es positivista y hay gente que es naturalista, porque en la actualidad hay mucha gente que entiende que para definir, ¿no?, el fenómeno jurídico, para definir una norma jurídica hay que hacer referencia, no sé, a un mínimo contenido moral.
a ver, no tiene que ver con una cuestión en el tiempo, porque actualmente conviven, a ver, teorías que tienen elementos del positivismo y teorías que tienen elementos del bionaturalismo. Es decir, todavía hay autores, no sé, cuando veamos a Dworkin, que es un autor contemporáneo, que falleció hace muy poquitito, Dworkin entendía que, a ver, el derecho estaba compuesto por normas y principios. Y había toda una consideración acerca, ¿no?, de aquellos casos difíciles donde por ahí el sistema no prevé una solución y que esos principios morales a los que después recurría para decidir eran principios que integran el sistema. No tiene que ver con una cuestión de línea de tiempo histórico, ¿no? Tiene que ver con una aproximación conceptual al derecho. Es decir, si yo incorporo esos elementos morales para definir el derecho, entonces entiendo que si hay ciertas normas que no tienen ese mínimo contenido moral, no son jurídicas. Pero otra cosa distinta es si yo digo, bueno, yo defino el fenómeno jurídico apelando a otras características, ¿no? Yo puedo entender que una norma jurídica, sí, ha sido dictada por cierta autoridad normativa, siguiendo cierto procedimiento normativo, etcétera, etcétera. Pero no me importa su valor moral a la hora de definirlo. Ahora, yo una vez que tengo definido, a ver, aquello que constituye una norma jurídica, yo puedo hacer una valoración moral conforme a otro sistema de valores morales. Entonces yo puedo decir, hay ciertas normas jurídicas reflejan de hecho los valores morales de una sociedad, pero también puedo decir estas normas jurídicas no reflejan los valores morales de la sociedad. Pero en ninguno de los dos casos la norma deja de ser una norma jurídica y yo defino una norma como jurídica. Es decir, el positivista no niega la valoración moral del derecho. Es más, puede haber situaciones en las que un positivista tranquilamente diga, bueno, a ver, si este derecho, a ver, el derecho, a ver, esto, vuelvo al ejemplo, ¿no?, de la desobediencia civil, ¿no? Es decir, de pronto, a ver, el desobediente civil desobedece una norma porque entiende que sus valores morales o sus obligaciones morales son superiores a las obligaciones jurídicas, pero va a aceptar el castigo que le imponga el sistema. Es decir, reconoce la norma jurídica como tal, pero también reconoce que esa norma tiene que ser una norma que tiene que ser cambiada, o que esa norma, o sea, o que él tiene obligaciones morales superiores a las que le dispone el ordenamiento jurídico, y no cumplirlas. Es decir, a ver, no, voy a poner un ejemplo que no es muy lejano, a ver, sí es bastante, a ver, no lejano, no en términos históricos, pero bueno, sí en términos netamente temporales. Ha habido situaciones que incluso han sido llevadas a los tribunales, ¿no? Por ejemplo, a ver, testigos o sea, gente de algún culto que no pueden, a ver, no pueden adorar otros símbolos o no pueden no respetar otros símbolos que no sean los símbolos religiosos. Y ha pasado, no sé, alumnos que los han expulsado de colegios secundarios por negarse a llevar la bandera. ¿Por qué? Porque tenía una obligación moral, una obligación religiosa que era superior a la obligación jurídica. Entonces, no, de pronto, a ver, fueron expulsados de un colegio por no querer portar los símbolos patrios. O, en este caso, bueno, piensen, nosotros no tuvimos muchas situaciones, pero por ahí en otros países sí, o sea, bueno, a ver, con lo que se llama objetores de conciencia, ¿no? Es decir, el caso de las personas que se negaban a hacer el servicio militar porque no usaban armas. En esos casos, claramente, hay una persona que entiende que su obligación, reconoce que la norma jurídica lo obliga a determinada conducta. Sin embargo, su valoración moral negativa respecto de esa norma lo lleva a priorizar su obligación moral por sobre su obligación jurídica. Y acá hay relaciones entre derecho y moral, pero no se juegan en el marco de una definición. Precisamente, a ver, volvemos, Tamara, a ver, es que precisamente porque para definir una norma, a ver, si yo entiendo que a ver, si yo incorporo, ¿no?, el valor moral a la definición de una norma, no podría haber normas injustas, porque una norma, para ser una norma jurídica, tendría que ser una norma justa. Si no, no sería norma jurídica. A ver, y un naturalista entiende que para que una norma jurídica sea considerada como tal, tiene que respetar ciertos sistemas de valores. Ahora, si no lo respeta, no la puedo llamar norma jurídica. ¿Por qué? Porque ese contenido moral forma parte de la definición. En cambio, para un positivista, yo defino una norma jurídica con relación a otras características. Luego, si esa norma jurídica se adecua a un sistema de valores, esa norma jurídica la puede decir que es justa, y esa norma, si no se adecua a ese sistema jurídico, puede decir que es injusta. Es decir, a ver,
Voy a hacer una analogía bueno, que puede ser complicada, tómenla con pinzas, ¿no? Es decir, de pronto, a ver, yo puedo definir una figura geométrica, entonces yo puedo decir, a ver, para definir una figura geométrica solamente me interesan, ¿no? Sus características en términos no sé, en términos de planos, o en términos de ángulos, o en términos de líneas. En todo caso, entonces yo puedo definir un triángulo como una figura que tiene 3 lados. Ahora, si yo voy a definir el triángulo como una figura que tiene 3 lados rojos, solamente va a ser triángulo un triángulo rojo. Entonces, un naturalista dice, bueno, las normas jurídicas, para ser jurídicas, tienen que ser justas. Entonces, una norma injusta no puede ser definida como norma jurídica. Un positivista dirá, y bueno, sí, triángulos son todos los triángulos, o sea, todas las figuras geométricas que tienen 3 lados. Ahora, podrá haber triángulos verdes, triángulos rojos, triángulos amarillos, porque el color, como característica, no resulta definitoria del término triángulo. Entonces yo puedo decir, este triángulo tiene un color lindo, este triángulo tiene un color feo. De alguna manera, con el positivismo y el diosnaturalismo pasa algo parecido, ¿no? Un diosnaturalista va a decir, bueno, a ver, primero afirma la existencia de ciertos principios morales y de justicia. Luego, para definir una norma jurídica, la definición tiene que incorporar ese elemento o ese valor justicia, de manera tal que, si no lo incorpora, no es una norma válida del sistema. Entonces, una norma injusta no es una norma jurídica. Entonces, directamente el tema de la valoración moral no me lo permite porque ya le niega la categoría de norma jurídica, porque no respeta esos principios morales. Ahora, un positivista puede decir, bueno, sí, yo reconozco que esta norma es una norma del sistema, ¿no? Piensen, a ver, en sistemas radicalmente injustos, ¿no? Es decir, a ver, o piensen, a ver, ¿qué pasaba acá, a ver, con las normas creadas durante la dictadura militar? ¿No? De pronto uno podría pensar que eran normas de carácter injusto, que eran normas, no sé, no reconocidas. Sin embargo, alguien puede decir, son normas jurídicas, pero son normas de carácter injusto. Piensen con las normas a ver, ustedes tienen un lindo ejemplo, a ver, en el caso en Nino, un ejemplo en el que trabaja con una ficción respecto de un juicio, luego del régimen nazi, en el que ustedes pueden reconocer elementos de cada una de estas tesis que yo les fui enumerando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un derecho que es radicalmente injusto? Es decir, para un positivista, el derecho de la época nazi no sería derecho. Perdón, para un naturalista, un derecho de esas características no sería un derecho válido. En cambio, para un positivista, ahí es derecho. A ver, que puede ser justo, que puede ser injusto. ¿Por qué? Porque el positivista, o sea, salvo que sea un escéptico en materia ética, problema que vamos a ver en más detalle en la próxima clase, un positivista, como puede definir, ¿no?, una norma sin apelar a la valoración moral del contenido de esa norma, puede luego hacer un juicio moral sobre el contenido, pero está diciendo, esta norma jurídica es una norma justa o es una norma jurídica injusta. ¿Por qué? Porque no todos los positivistas niegan la posibilidad de que existan sistemas morales o sistemas de principios morales. Lo que sucede es que esos sistemas o la existencia de esos sistemas no son relevantes a la hora de intentar una definición de derecho. Estamos en hora, simplemente, a ver, como núcleos que les tienen que quedar, ¿no?, grabados para intentar acercarnos al problema, tiene que ver con, a ver, estos dos órdenes de dificultades para una definición de derecho. Hay ciertas dificultades que tienen que ver con problemas estrictamente semánticos y hay otras dificultades que se presentan vinculadas a la relación entre el derecho y la moral, ¿no? Y que estos quizás sean los problemas más ricos, ¿no?, que nos permiten entender esta discusión o este debate o esta multiplicidad de posturas o de miradas para lograr una definición de derecho. Y que nosotros vamos a comenzar, ¿no?, el estudio de estas posibles definiciones del derecho viendo dos grandes tradiciones, la tradición naturalista y la tradición positivista. Y que la línea divisoria entre una tradición y la otra tradición tiene que ver con las tesis o con esta idea de la unión o la separación conceptual, solamente conceptual, entre el derecho y la moral.
las teorías iusnaturalistas son partidarias de la unión, de la conexión conceptual entre el derecho y la moral. Las corrientes iuspositivistas solamente niegan la relación conceptual entre el derecho y la moral. Es decir, solamente niegan que deba recurrirse a valoraciones morales a la hora de definir el derecho, pero sí analizan las otras múltiples relaciones que se pueden dar entre el derecho y la moral, pero que no se juegan a la hora de dar una definición. Se juegan a la hora de la valoración moral del derecho, que es otro capítulo muy importante y que esto sí emplea, a ver, cualquiera, ¿no? A ver, que pertenezca a cualquier corriente teórica respecto de la definición del derecho. Cuando uno empieza a pensar en profundidad los problemas que surgen de estas relaciones, a lo mejor se complejiza, o sea, no es que se complejiza, se enriquece el debate acerca de una posible definición. De manera tal que yo los invito, ¿no?, a que comiencen a reflexionar respecto de estos puntos, a ver, con situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana, que eso les va a ayudar muchísimo para entender realmente el problema, ¿no?, o el debate en torno a una posible definición de derecho. Y bueno, y obviamente invitarlos a que planteen las dudas que tengan en los foros. Así que bueno, los dejo simplemente con este deber, pensar, ¿no? A ver, tratar de entender qué significa esto de la relación conceptual entre el derecho y la moral y ver cómo juega en la distinción entre las corrientes iusnaturalistas e iuspositivistas, temas sobre los cuales avanzaremos la próxima semana. Así que bueno, les agradezco el tiempo, les agradezco la atención y bueno, sepan que cualquier duda tienen los canales de comunicación abiertos en el aula virtual. Y bueno, las demás dudas que fueron planteando y que no contesté, que tenían que ver con la corrección del trabajo, con el próximo examen, sepan que vamos a estar informando cada una de las modalidades en su momento oportuno, pero no los vamos a sorprender, no va a pasar nada raro que no sepan al momento de la evaluación. Así que bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo la próxima semana o seguramente se encontrarán con Paula o con alguna de las chicas. Nos vemos, gracias. Chao, profe, hasta luego. Chao, Chao, profe, hasta muchas luego. gracias. Chao, chao. No, gracias a ustedes. Chao, profe, gracias por todo. No, gracias a ustedes. Ahora creo que algunas restricciones va a haber que tolerar. Hasta luego Chao, a todos. profe. Chao, chao.